Buenas noches a todos, ¿cómo están? Quiero invitarles, si abre su Biblia, por favor, mi hermano, en Jeremías 44. Esta noche vamos a continuar con el tema la serie que nos está siendo impartida, que se llama Cristianismo o Religión. Y el tema que quiero compartir con ustedes es la actitud hacia el pecado. Vamos a leer juntos Jeremías 44:4, por favor. Dice así, está hablando Dios y dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. ¿Quién dice eso? Nuestro Dios. Muy bien. La actitud hacia el pecado. Hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios las cosas que nos llevan a distinguir de manera clara lo que es cristianismo y lo que es religión. Para vivir una vida cristiana en la voluntad de Dios, es menester que sepamos lo que es el pecado, qué cosas y qué acciones son pecado, además de saber también cómo es que debemos actuar hacia el pecado cuando la tentación llega. ¿Alguna vez le ha llegado una tentación a usted aquí? ¿Hay alguien aquí que lucha contra el pecado? ¿Sí o no hay alguien aquí? Entonces sí estoy bien. Hoy en nuestro caminar con Dios, Él nos ha traído de la esclavitud a su libertad. ¿Cuántos lo han cantado? ¿Cuántos lo viven? Se oyó menos el amén. Nos ha traído de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. De la muerte a la vida eterna. Porque Él ha perdonado nuestra maldad, Él ha perdonado nuestro pecado, ¿sí o no? ¿Qué es el pecado? El pecado en el Antiguo Testamento es una ofensa. Es la palabra hatá, que significa ofensa, y viene de una raíz que significa crimen, culpa, falta, error, daño y delinquir ante las leyes de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra pecado significa errar al blanco y así no participar del premio. La palabra hamartano del griego, errar al blanco, eso es pecar. En nuestro verso inicial, que usted me hizo favor de leer conmigo, Jeremías 44:4, Dios dijo a su pueblo, y nos dice hoy a nosotros también: no hagáis esta cosa abominable que yo, ¿qué? ¿Me lo puede decir fuerte, hermano? Que yo aborrezco. Aborrezco, dice el Señor. Cosa abominable, una forma contundente que tiene el Señor de llamar a todo aquello que le ofende a Él. Cosa abominable. Además de que destruye la integridad de su pueblo. Le ofende a Dios y destruye la integridad de su pueblo. Cosa abominable. Es algo repugnante moralmente. Es una asquerosidad. Eso dice el diccionario hebreo. Específicamente idolatría, y concretamente se refiere a un ídolo, por ser abominable, y es algo que Dios aborrece. Cosa abominable que yo aborrezco, dice el Señor. Aborrezco, es la palabra sané en hebreo, que significa aversión, que significa algo que es contrario, que es enemigo de mí, en este caso de Dios. Eso es aborrecer en este caso. Por lo tanto, Dios dice, cosa abominable es contraria a mí. Por eso la aborrezco, dice el Señor. Muchos aquí en este lugar,
sabemos bien cuáles son las consecuencias terrenales del pecado. Terrenales. Pudiste haberte enredado en situaciones de pecado antes de venir a Cristo, y sí o no trae consecuencias. Sí, y duras, ¿no? Unos las pueden venir arrastrando todavía, y poco a poco se van superando en el amor de Dios, ¿no? Las consecuencias. Si nos detenemos a hablar de alguna que otra consecuencia, pues ¿para qué, verdad? Usted ya sabe que el pecado tiene consecuencias terrenales. Pero sobre todo, tenemos que estar conscientes que el pecado tiene una consecuencia espiritual y eterna. ¿Cuál es? La muerte. ¿Quién dijo la muerte aquí? La muerte. Es una consecuencia eterna. La Biblia, usted lo sabe, dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es esto? Es decir, el salario que el pecado nos paga por servirle a Él es morir. Tú le sirves al pecado, como ejemplo, tú le sirves a un patrón y tu salario es tanta cantidad de pesos a la semana. Tú le sirves al pecado, al final te va a pagar y te paga con la muerte. Esa es la paga. El pecado no tiene otra paga. No tiene otra forma de pago. Él paga con la muerte. Dice Romanos 6:23. Sabiendo esto, tenemos entonces una razón fuerte y bíblica para no pecar. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen miedo de morir? ¿Por eso no pecas? ¿Has decidido no pecar porque tienes miedo de morir? Piensa eso. Porque estamos hablando de que hay una razón bíblica ya y poderosa para no pecar. ¿Cuál es? El pecado daña nuestra vida y nos separa de Dios. La palabra muerte significa separar. Todo en cuanto al pecado se refiere, todo lo que quieras tú saber del pecado, todo lo que quieras saber del pecado, la Biblia nos lo enseña. Para estar alertas, para no ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Que no debemos ignorar, dice el apóstol Pablo. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, las trampas que pone. Pero un reto que la palabra de Dios nos lanza, y podemos tomar el día de hoy, es tener hacia el pecado la misma actitud que Dios tiene hacia él. ¿Qué actitud tiene Dios hacia el pecado? Di conmigo, lo aborrece. Dígalo fuerte, por favor. Lo aborrece. Ese es el reto. Aborrecerlo. Dice el Señor, todo aquello que es contrario a mí, toda cosa abominable, yo lo aborrezco. Más que tratar de evadir el pecado por las consecuencias que éste trae, Dios espera de nosotros una actitud de aborrecimiento hacia el pecado. Quiere que lo odiemos. Ve conmigo, si eres tan amable, al Salmo 97:10. Salmo 97:10. Precioso este salmo, como todos, ¿verdad? Dice el Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Lo leemos juntos otra vez? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos nos libra. Mire, hermano, este salmo está hablando de una batalla, ¿sí o no? Es una batalla de lo que está expresando aquí el salmista. Él está diciendo que el Señor guarda las almas de sus santos y que de la mano de los impíos nos libra. Está hablando de batalla, en la que Dios guarda y libra a sus santos. Espiritualmente, todos tenemos una batalla diaria contra el pecado. ¿Amén o no amén? Todos tenemos una batalla diaria contra el pecado.
en la que dependiendo de nuestra actitud, escúcheme esto, una batalla en la que dependiendo de nuestra actitud hacia el pecado, luchamos y vencemos. O simplemente somos vencidos. ¿Por qué? ¿Por qué somos vencidos? ¿O podríamos ser vencidos? Porque aunque sabemos que debemos luchar contra el pecado, si no tenemos la actitud que Dios tiene hacia el pecado, si no lo aborrecemos, estamos en peligro de caer en la trampa. Una persona que no aborrece el pecado, que le encuentra todavía cierto gusto, es más propensa a estar cayendo. Pero si tú llegas a aborrecer el pecado, a decir esto es cosa abominable, para mí Dios lo es para mí, estás menos propenso a esa derrota, que no tiene por qué llegar. ¿Significa que ya nunca voy a pecar, Julio? No, no vamos a ser practicantes del pecado, que es diferente, ¿verdad? El Salmo dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Está como poniéndonos, ¿cuántas opciones en cuanto al pecado? Solo una, si amamos a Dios. Si amamos a Dios, no nos da otra opción en cuanto al pecado el Señor en su palabra. Nos da una opción si decimos que le amamos a Él. Y la única opción cuando decimos que le amamos a Dios es aborrecer el pecado. ¿Qué sucedió en la primera lucha contra la tentación registrada en la Biblia? Vamos juntos, yo le invito a ir a Génesis capítulo 2. ¿Qué pasó en esa primera lucha contra la tentación? Registrada aquí en la Biblia. De seres humanos. Génesis 2. Verso 16. ¿Lo tiene? ¿Usted sabe la historia del principio del Génesis? Vamos a llegar a este punto en Génesis 2:16 y dice así. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Y mandó Jehová Dios al hombre. Ahora dígame aquí, hermano, antes de seguir. Dios pidió, sugirió o mandó, dice aquí. Mandó, muy bien. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Verdad que la paga del pecado es muerte? Y la desobediencia es pecado. Obedecer a Dios nos protege de peligros de muerte. Deberíamos de estar conscientes continuamente de eso. Muchos, después de oír a Dios que algo produce muerte, tienen la osadía de querer ir y comprobarlo. A ver si produce muerte, voy a ver. Qué osadía, ¿no? ¿Usted le cree a Dios a la primera? ¿Cuántos le creen a Dios a la primera? Hay gente que dice, en mi vida Dios tiene la última palabra. Sí, porque hasta el último le preguntan. Ahora vaya conmigo a Génesis 3:1, si es tan amable. Esta fue la advertencia de Dios. ¿Qué pasó después? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Diga conmigo, la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Cuántos saben que Satanás es muy listo? ¿Todos están conscientes de eso? ¿Sí? ¿O subestiman lo que él es capaz de hacer? Muchos lo subestiman. Pero él es astuto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hay cristianos que aún sabiendo que su relación con Dios no está bien, que es mediocre, porque medio cree, aún así subestiman el poder de Satanás y caen en trampas que aseguraron que no irían a caer nunca. Y cayeron.
Verso 2 de Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sabía Eva lo que sucedería, mi hermano? Sí lo sabía. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Era cierto eso? No, era una mentira. Mira, hermano, cuando alguien escucha una propuesta contraria al mandato de Dios y no la rechaza de inmediato, demuestra su débil convicción hacia el pecado y su tendencia hacia él. No lo aborrece todavía. No lo aborrece. Alguien que aborrece el pecado lo rechaza de inmediato. ¿Sí o no? ¿No lo cree? ¿O por qué lo piensa? Aquí hay algo muy interesante, mire. Me gustó mucho al estarlo leyendo. La mujer respondió a la serpiente y la serpiente dijo a la mujer. Fíjese, ¿usted se ha puesto a platicar con Satanás? ¿Quiénes de aquí se ponen a platicar con Satanás cuando viene y los tienta? Si tú te pones a platicar con el enemigo, es porque estás a punto de caer. No tenemos nada que hablar con él. ¿Me explico o no me explico? A lo mejor estoy siendo muy simbólico en mis... Ya como para detenerte y decir que tú digas, por ejemplo, un joven que está en la escuela, que es cristiano, que tiene convicciones fuertes, pero que le ha llamado la atención la droga, por ejemplo. Sabe, le han predicado aquí en el Salón 4 todo lo que eso, todas las consecuencias que eso trae. Y en la secundaria, en la preparatoria, llega ese momento en el que le ofrecen la droga. Y él tiene una convicción aquí. Si llega un momento en el que él levante los ojos y diga, ¿a qué sabe? Que le diga al que le ofrece. Y él lo haya rechazado continuamente y que llegue un momento en que diga, ¿a qué sabe? Ya está abriendo una puerta, ¿sí o no? Ya te estás poniendo a platicar con el enemigo. Y al enemigo no hay que dirigirle la palabra, ¿sabía? Hay que dar la vuelta, irnos de ahí. Resistid al enemigo, ¿y él qué? Huirá. Resistirlo. La mujer se puso a platicar con la serpiente. Eso es triste. No tenemos nada que hablar con las personas, hablando de humanos, o con quien tú ya sabes que es el enemigo de manera directa, te presente la tentación enfrente. Hay que rechazar. Verso 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El engaño llegó a tal grado, hermano, déjeme decirle esto. Estoy leyendo solo la primera parte del verso 6. El engaño llegó a tal grado que el árbol que Dios prohibió, a Eva le parecía bueno, agradable y codiciable. ¿Sí me escuchó? El engaño llegó a tal grado que algo que Dios prohibió, a mí me puede parecer bueno, agradable y codiciable. Cuidado. ¿Te parece bueno, agradable y codiciable? Algo que Dios te prohibió. Cuidado. Bueno para comer, dijo la mujer. Habiendo dicho Dios, no comas de él. A ella se le hizo bueno para comer. Y Dios dijo, no comas. Y ella dijo, es bueno para comer. ¿Sucede eso hoy en día, mis hermanos? Sucede todos los días y va de mal en peor la cosa. A nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, a nuestros hijos, hablo generalmente porque son nuestros corderos que tenemos que cuidar, les ofrecen todo en el mundo. Y todo es bueno para comer, cosa que al principio Dios dijo, no comas de él. Hay cristianos que cuando se sienten atraídos por alguna cosa del mundo, buscan la manera de justificarlo para decir que es bueno y participar de eso. La orden de Dios no fue
Investiga si es malo o es bueno, y si crees que es bueno, cómetelo. No, la orden de Dios fue, no comas porque te mueres. ¿Verdad que sí, mis hermanos? No comas porque te mueres. Un problema de muchos en cuanto al sometimiento es que no están dispuestos a obedecer si antes no se les da una explicación del porqué del mandamiento. Qué triste es eso. Que tengas que exigir una explicación del porqué del mandamiento antes de obedecerlo. No, mi hermano. Si has reconocido a Dios en tu vida, le has llamado a Jesús el Señor de tu corazón, obedécelo a la primera. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Actitud hacia el pecado. Y número 2, agradable a los ojos, dijo Eva. Este árbol me parece agradable a los ojos. Nosotros podemos ver solo el exterior de las cosas, ¿no es así? El interior no. Y la fachada nos puede parecer agradable, la fachada que tenga a nuestra vista natural, pero si Dios nos prohíbe participar de eso, es porque Él sabe lo que hay detrás. Y nos puede dar discernimiento para entenderlo y obedecer. Pero qué agradable sería para Dios que se le obedezca a Él solo porque Él lo dice. Que se le obedezca. A la mujer le pareció agradable a los ojos algo que Dios dijo, no te acerques. Y número 3, le pareció a Eva codiciable. La tercera etapa de la tentación, en donde ya tienes encadenado un pie, ya te parece codiciable el pecado. ¿Y para qué, dijo Eva? Para alcanzar la sabiduría. Es que quiero conocer, quiero saber qué es, quiero experimentar. ¿Ha escuchado esas palabras? Quieren saber, quieren conocer, quieren salir y vivir, quieren experimentar, ¿qué? El pecado. Algo codiciable es algo que se busca desmedidamente, ya no lo puedes dejar de buscar. Es imposible dejarlo, ya tienes que ir por él. Algo codiciable, como una adicción. Verso 6 de Génesis 3, la segunda parte. Y tomó de su fruto, ¿quién? La mujer, ¿verdad? Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis hermanos, usted sabe perfectamente que, de manera triste, Adán echó a tierra todo lo que Dios le había advertido que sucedería si desobedecía. Lo echó a tierra. Que ninguna proposición pecaminosa mueva tus convicciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que ninguna proposición pecaminosa te tambalee de tus convicciones. Imagínate, yo sé que el plan de Dios es perfecto. Imagina a un hombre en la posición de Adán y decir, no. Dios dijo que no. Repito, el plan de Dios fue perfecto. Estamos aquí por Jesucristo, ¿no? A causa de lo que sucedió aquí. Pero estamos viendo la actitud hacia el pecado y lo estamos mencionando como ejemplo. Cuando entra la tentación, tú dices, ¿qué tiene de malo? O dices, ¿qué tiene de bueno? ¿De qué lado eres? Si tú dices cuando viene la tentación, ¿qué tiene de malo? Preguntando. A ver, di conmigo, ¿qué tiene de malo? Hasta dale así con los brazos. ¿Qué tiene de malo? Dile al que está a tu lado. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? Lo que traes en mente. Pero si tú eres del lado de los que dicen, ¿tendrá algo de bueno? Es porque hay algo que te detiene a ver si lo que estás a punto de ver o de hacer te va a hacer daño y no es bueno para ti. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo te preguntas tú cuando viene la tentación? Hay una batalla diaria y hay que pelearla. Ve conmigo a Génesis 39, si eres tan amable ahora. Génesis 39, 7. Muchos ya saben de quién está hablando este pasaje. Hay algo aquí muy interesante de
varón de Dios, ejemplar. Él se llamaba José. La actitud de José hacia el pecado. Sencillo, rápido. Vamos a examinarlo nuevamente y ver qué hay aquí para nosotros hoy. Génesis 39:7. Aconteció después de esto, usted sabe lo que le pasó a José. Sufrió una calamidad, vendido por sus hermanos y llega como esclavo a Egipto. Le cae bien al faraón y sucede esto. Aconteció después de esto que la mujer de su amo de José, ¿verdad? Por los que no han leído nunca, hay gente que viene por primera vez. Repito, aconteció después de esto que la mujer de su amo, de José, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Y él qué? No quiso. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos en este momento y decirle al Señor: Señor, yo no quiero pecar? ¿Puedes hacerlo? Dile rápidamente: Señor, no quiero pecar. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, me tiene confianza. Verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra el faraón? ¿Dice eso? ¿Lo está leyendo, hermano? ¿Dice que va a pecar contra el faraón, José? No, contra Dios. ¿A quién amaba primero José? ¿Sabía que le fallaría al faraón? ¿A su jefe, vamos? ¿Sabía? Sí sabía eso, que lo iba a dañar, que lo iba a decepcionar. Pero ¿a quién iba a decepcionar primero José? A Dios. Nuestra actitud hacia el pecado. Yo te pregunté al principio, ¿por qué tienes miedo de morir? Los que tienen miedo de morir. ¿O por qué has dejado de pecar? ¿Porque tienes miedo de morir? ¿O porque amas a Dios con todo tu corazón? Es diferente la pregunta, ¿no? Dice José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué bárbaro, ¿no? Grande mal. Es una palabra hebrea que se dice ra, R-A-H. ¿Qué significa grande mal en hebreo? Algo perverso y doloroso. ¿Sabes qué estaba diciendo José? Que si él se acostaba con esta mujer, él iba a hacer algo perverso y doloroso para Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando pecamos a Dios le duele? Mi hermano, por favor piénselo y dígamelo. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando pecamos a Dios le duele? Y luego venimos y lo adoramos, ¿no? Y le decimos: sana, sana, colita de rana, al Señor. A los que están en internet, ¿verdad? Así como: Señor, perdóname, sé que te dolió, pero... José no quiso hacer algo que era perverso y doloroso para el corazón de Dios. ¿Qué perspectiva tenía este hombre en cuanto al pecado? Y decía: yo no quiero pecar. Se necesitan hombres y mujeres así, ¿verdad? José sabía que este pecado le causaría dolor a Dios primeramente. Primeramente. Yo le hago esta pregunta: ¿nos aflige pecar porque podríamos morir o porque ofendemos a Dios? ¿Qué me responde usted, mi hermano? ¿Nos aflige pecar porque podríamos morir o porque ofendemos a Dios? Adopte esa nueva mentalidad, porque Dios aborrece el pecado. Y José dijo: yo no voy a causarle a Dios algo que le duela. No, hermano, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar hacia el pecado y dejar de ser religiosos. No nos damos golpes de pecho, no vamos de rodillas a un lugar, pero podríamos estar haciendo cosas peores cuando no aborrecemos lo que Dios aborrece, porque para Él es cosa abominable.
Verso 10 de Génesis 39, por favor. Hablando ella a José, ¿cada cuándo, mi hermano? ¿Cada cuándo llega la tentación? Cada día. ¿Sí o no es cada día? Cada día. No te vas a librar. Cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa. La serpiente es astuta, ¿no? ¿Sí o no es astuta? Más que todos los animales que Dios había creado. La mujer lo asió por su ropa a José y le dijo, duerme conmigo. Insistió. Y José dijo, ándale pues. ¿Eso dijo? No, no dijo eso. Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esos son machos de Jalisco. De Israel, perdón. Hombres de Dios. Hombres de Dios que saben que a Dios le duele, que le fallen. Y huyó y salió. Mira, hermano, aunque José aborrecía el pecado, no se puso a jugar con él. No sé si me explico en esto que le estoy diciendo. Aunque José aborrecía el pecado, no se puso a jugar con él. Aborrecer el pecado no significa que nosotros somos los todopoderosos, ¿verdad que no? Eso no nos hace todopoderosos contra el pecado. No. Frente al pecado, José huyó. Y en el Nuevo Testamento dice, huye de las pasiones juveniles. Huye, córrele, no te quedes ahí. El que es poderoso para librarnos y guardarnos sin caída se llama Jesús, ¿sí o no? Judas 1:24. Poderoso es Jesús para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Le leí Judas 1:24. Él es el que es poderoso para guardarnos. Nosotros debemos de confiar y esperar en Él y decirle no y tener esa actitud de aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Se acuerda de Sansón? Vamos a mencionarlo en un minuto. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Qué cambio, ¿verdad? Por confiar en su fuerza para derrotarlo todo, una joven llamada Dalila le coquetea y Sansón termina pelón y ciego. ¿Sí o no? Pelón y ciego. Fíjese, qué coincidencia hasta este punto. Sansón fue llevado a la cárcel. Fue encadenado. También José, porque fue injuriado por la mujer de su jefe y la mujer le dijo, me quiso violar. ¿Qué le hicieron a José? Lo encarcelaron. A José lo encarcelaron después de la prueba y a Sansón también. Pero después de la cárcel, Sansón fue al cementerio. Y José después de la cárcel fue al trono de Egipto. ¿A dónde quieres ir después de la prueba? ¿Al cementerio? ¿O a un galardón? ¿Cuántos van por el galardón? José recibió un galardón después de estar en la cárcel. Sansón murió. Y su historia fue pequeña. Sin trascendencia. Sin nada más. Hasta ahí llegó. Porque la paga del pecado es muerte. Vamos a 1 Corintios, mi hermano, si es tan amable ahora, capítulo 5. Estamos hablando de nuestra actitud hacia el pecado. La actitud que Dios tiene, Dios nos invita a tenerla hacia el pecado. Es, diga conmigo, aborrecerlo. Aborrecerlo, muy bien. 1 Corintios, capítulo 5, desde el verso 1. Aquí el apóstol Pablo está enseñando a los de la iglesia de Corinto algo muy delicado en cuanto al pecado de inmoralidad. Dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínese, hermano. Pablo les está diciendo aquí que está peor la inmoralidad dentro que fuera de la iglesia. Qué triste ese momento. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
¿Qué está pasando aquí? Un hombre había formado una unión ilícita con su madrastra. Pecado que parecía repugnante hasta para los paganos y que estaba explícitamente prohibido en la ley de Dios. Verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No debierais, qué, mi hermano, más bien qué? Haberos lamentado. ¿Cómo les dice Pablo? Miren lo que está ocurriendo y ustedes están envanecidos. Actitud hacia el pecado. Pablo les dice, ¿qué les pasa? Hay un pecado ahí. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa indiferencia ante lo que está ofendiendo a Dios? No debierais más bien de haberos lamentado. La palabra lamentar aquí es la palabra penseo, que significa estar de luto. La palabra lamentado es la misma palabra que se utiliza para decir que estás triste, que estás de luto o llorando cuando alguien muere. Pablo les dice, ¿no debieran estar como si estuvieran dolidos por alguien muerto, ahora que vieron el pecado que se está dando en la iglesia? Y en lugar de eso les dice Pablo, están envanecidos. ¿Qué actitud hacia el pecado? ¿Qué ligereza? ¿Qué hedonismo? ¿Qué relajamiento tienen ustedes? Eso nos dice el Señor a nosotros que tenemos que cuidar, ¿verdad? Nuestra seguridad contra el pecado reside en el hecho de mostrar repudio total hacia él. Ahí está nuestra seguridad, en no pecar, mostrar un repudio total hacia él. El remedio no solo es lamentarse. Había que quitar a aquel hombre de en medio de ellos, les dice en el verso 2. No debieran haberse lamentado y sacar a ese hombre de ahí, les dice a los de Corinto. ¿Qué significa eso para usted y para mí? ¿Que vamos a buscar quien anda en fornicación y correrlo de la iglesia? Mire, hermano, no se preocupe por eso. Preocúpese por su corazón, por su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y saque de ese templo lo que está fornicando, lo que está ofendiendo a Dios. Sáquelo de ahí. A este hombre Pablo lo sacó de la iglesia, explica después para qué, para que su carne se fuera destruida, pero su espíritu se salvara, y después él se arrepiente y les invita a tener una actitud de perdón hacia él. El caso aquí, o el punto importante aquí, es cuál fue la actitud hacia un acto de pecado. No debemos tolerarlo, ¿verdad que no? No lo toleres. No le dejes la puerta emparejada, como decimos aquí, ¿verdad? Deja la puerta emparejada, ¿verdad? Se mete quien sea. Es solamente algo para que la gente vea que está cerrado. No, no está cerrado, está emparejado, como decimos aquí. Llega y empuja y se mete. Al ser quitado este hombre por su acción, entonces aprendemos el rechazo que se le debe tener a todo pecado que quiera contaminar nuestra relación con Dios. Verso 6 dice, estamos en 1 Corintios 5, verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia, no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es la levadura, mis hermanos? Es el pecado. Y dice Pablo, un poco, afecta a toda la masa. Una mentira en el teléfono, una mentirita a tu hijo, una mentirita a tus papás, una mentira a tu patrón, una mentira a tu esposa, una mentira a tu esposo, va a leudar toda la masa, va a afectar toda tu familia. Actitud hacia el pecado. Verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, nueva vida, ¿verdad? Sin levadura. ¿Qué es sin levadura, mi hermano? Sin pecado, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sacrificio de Jesús para tener vida eterna. Había una tradición, mis hermanos, déjenme decirles esto rápidamente. Había una tradición en el pueblo de Israel, entre los judíos. Qué interesante, mire. Ellos celebraban la Pascua. Es una celebración que, bueno, está en la palabra de Dios. Recordar
matando un cordero y cenándolo ahí en familia. Recordaban aquella ocasión en Éxodo, en donde el ángel pasó por las calles de la ciudad de Egipto, y al tener el cordero ahí cocinado y comiendo, con la receta que Dios dijo, no como ellos lo quisieran cocinar, y dejando los dinteles y las puertas con sangre, pasaría el ángel y no morirían los primogénitos en ese hogar. Usted lo sabe. Cristo fue sacrificado por nosotros, Él es nuestra Pascua. Él es ese cordero que ahora nos ha alimentado y ha cubierto de sangre nuestro corazón para no morir. Había una tradición entre los judíos que el día anterior a la Pascua, fíjese lo que hacían, debían encender una vela y buscar ceremoniosamente la levadura que hubiera en la casa y tirar hasta el último pedazo de ella. Prendían una velita, vamos a buscar la levadura. ¿Dónde está? Abre la alacena. Ahí está un bote de levadura, tíralo. Aquí hay otra bolsa, tírala. Vamos a comer panes sin levadura. Esto nos da luz sobre el deseo de Dios hacia su iglesia con respecto a esto. Dios no quiere pan con levadura. Dice el apóstol Pablo, hay que celebrar la fiesta con panes sin levadura. Lo vamos a ver más adelante. Déjeme leerle primeramente, no lo abra, yo se lo leo. Sofonías 1:12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Tranquilos, ¿escuchó? Los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. No pasa nada. A los que dicen no pasa nada, Dios los va a ir a alumbrar con linterna. Dice Sofonías 1:12. Esto nos habla del cuidado que debemos de tener para conservar la pureza y evitar la filtración del pecado, actitud hacia el pecado, aborrecerlo. Verso 8, de donde tiene su Biblia abierta en 1 Corintios 5, verso 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjese lo que dice, hermano, escúcheme aquí. Así que celebremos ¿la qué? La fiesta, diga fiesta, por favor. Fiesta. ¿Una fiesta es para estar aburridos? ¿Sabe usted cuál fiesta es la que está hablando aquí? Tú me vas a decir, la fiesta de la Pascua, Julio. Sí, pero para ti y para mí. La vida cristiana. Celebra la vida cristiana sin levadura. ¿Ya lo vio? ¿Cuántos saben que la vida cristiana es una fiesta o debería serlo? ¿Por qué? Porque no es aburrido. Ay, Julio, ¿aburrido? Sin tantas cosas que te prohíben ahí en esa iglesia. ¿No te aburres con tanto? A mí nadie me prohíbe nada, ¿verdad que no nos prohíbe nada? Dios nos manda en su palabra dejarlo y decidimos dejarlo por amor a Él, ¿verdad que sí? La fiesta que debemos celebrar con panes sin levadura es la vida cristiana. Sin pecado. ¿Por qué tiene que haber pecado para divertirse? Debe haber panes sin levadura, en sinceridad y en verdad. Mi hermano, ¿quién dice que la vida sin los placeres de la carne es aburrida? ¿Quiere que le diga quién? El que no aborrece el pecado, como Dios lo aborrece. Tal vez el que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y que necesitas nacer de nuevo. Y saber que el pecado se aborrece. Porque nos podemos deleitar en el Señor sin tener nada que ver con los placeres de la carne. ¿Amén o no amén? Actitud hacia el pecado. Vaya conmigo a Hebreos 9, si es tan amable. Estoy yendo a la parte final. Hebreos 9:24. Dice así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se presentaba el sacerdote para ofrecer y rociar la sangre? En el lugar santísimo. Nos está diciendo que Cristo no se presentó ahí, se presentó en el cielo mismo, porque fue un sacrificio perfecto, dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Di conmigo, hermano, para quitar de en medio el pecado. Fíjese en esto. Sin duda, la parte esencial del cristianismo y que lo distingue enormemente de la religiosidad es nuestra comunión personal con Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Tu comunión personal con Dios, tuya. De nadie más, tú y Dios. Tú debes buscar a Dios, tú necesitas a Dios. Yo lo necesito. Debo estar en comunión con Él, constante. Y eso le da esencia a mi vida cristiana. Estoy en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo. Tengo al Espíritu Santo, esa es la esencia del cristianismo. Una comunión entre dos seres, en este caso Dios y el hombre, un hombre nacido de nuevo en Cristo. Una comunión se lleva a cabo plenamente solo cuando se ha hecho a un lado todo lo que busca interponerse entre estos dos seres. ¿Has intentado, varón, tener una comunión perfecta con tu esposa cuando le escondes cosas y le mientes? ¿Lo has intentado, varón casado? ¿Has intentado, mujer casada, tratar de llevar una comunión con tu esposo plena? Si le guardas cosas y le estás escondiendo cosas, no se puede, ¿verdad que no? Es imposible. Es lo mismo con el Señor. Era imposible. Y Cristo vino a quitar ¿de qué? De en medio. ¿En medio de quién? Entre Dios y nosotros. ¿Qué quitó de en medio Jesús? El pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una comunión plena. ¿Qué valor tiene esto, no? En tiempos de Moisés, yo lo recuerdo, todo sacerdote que sirviera a Dios en el tabernáculo tenía como meta encontrarse con Dios. Esa era la meta, en el lugar santísimo. El mandato de Dios de realizar cada acción en ese recorrido tan especial y significativo en el tabernáculo, de ofrecer el sacrificio, ofrecer el incienso, traer el pan, lavarse en el lavacro, prender el candelero, llenarlo de aceite. Era imprescindible todo eso, pero todo eso era algo que constituía una senda para llegar a una meta. Yo pienso que tú, al igual que yo, no te quieres quedar en la senda. Yo quiero llegar a la meta. ¿Cuántos dicen lo mismo? Yo quiero llegar a la meta. ¿Y sabes cuál es la meta, hermano? La presencia de Dios. Esa es la meta. Dios es la meta. Su imagen, su carácter, estar con Él. Cuando Jesucristo llamó a los 12 apóstoles, dice el Evangelio de Marcos, el primer motivo por el cual los llamó, dice claramente Marcos 3, para que estuvieran con Él. No para enviarlos a predicar inmediatamente, no para darles autoridad primeramente, no. Los escogí para estar conmigo. De ahí se deriva todo lo demás. Nosotros queremos hacer las cosas al revés. Queremos todo lo demás sin haber estado con Dios. La meta del sacerdote era entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él. Eso anhelaba el sacerdote. Tener frente el arca y hacer la labor sacerdotal porque se trataba de estar frente a Dios. Y hay algo aquí que debemos analizar, mi hermano. El sacerdote habitaba el lugar santo. Lugar santo significa el lugar dedicado. Pero Dios habitaba el lugar santísimo, que significa el lugar más santo. No hay otro lugar más santo que el lugar santísimo, porque ahí habita el ser más santo. El sacerdote en el lugar santo, Dios en el lugar santísimo. Podemos decir entonces que el lugar santísimo es el lugar donde el sacerdote se encuentra cara a cara con el ser más santo, ¿verdad? Pero hay algo, mis hermanos. Había algo en medio entre Dios y el sacerdote. ¿Usted sabe qué es? ¿Qué era? Un velo así de grueso y bien grande y pesado, que tenía que abrirse para poder entrar y estar frente a Dios. Un velo que divide. Acuérdese que dividir es separar. Separar es morir. Y Dios le dijo a Moisés, vas a poner un velo
debajo de los corchetes y vas a meter ahí dentro el arca del testimonio, y aquel velo servirá de separación. Separación entre el lugar santo y yo no quiero estar junto al sacerdote. Es un ser lleno de pecado y yo soy santo. Así que vas a poner un velo. Cuando yo diga y cuando haga todo lo que yo le diga, de tal forma que ya sea limpio de su maldad, puede entrar. Mientras no, que no se atreva a entrar si no se lavó las manos y los pies en el lavacro, porque va a morir. Éxodo 30. Que no se atrevan a entrar al lugar santísimo si no se lavan en el lavacro las manos y los pies, porque morirán. Es importante recordar, mis hermanos, que el sacerdote se exponía a la muerte si trataba de entrar sin haber lavado su inmundicia. Todos sabemos, y los que no lo saben, es imprescindible que lo sepan, que el día en que Cristo murió en la cruz, este velo se rompió en dos, de arriba abajo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Eso dice Mateo 27:51. Ese velo se rompió en dos, de arriba hacia abajo, cuando Cristo murió. No antes, no después. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó en dos, regalándonos. No nos está cobrando nada el Señor. Regalándonos la entrada libre a la misma presencia del Padre, quitando de en medio lo que nos impedía acercarnos a Él. Se llama pecado. Leímos en Hebreos 9:26, usted y yo leímos que Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La palabra quitar aquí es cancelar. Significa poner a un lado, desestimar, rechazar, desechar, invalidar. Eso hizo Jesús con lo que nos impedía entrar a la misma presencia de Dios. El sacrificio de Cristo hizo posible la entrada a la presencia del Padre para todo aquel que lo desea sinceramente. Porque Él hizo a un lado lo que impedía el libre acceso a este privilegio. Yo no sé si tú sientes que estar en la presencia de Dios es un privilegio, pero yo sí lo creo. Y así lo tomo y no quiero dejar de pensar en eso. Y eso que impedía la entrada, nuevamente mi hermano, se llamaba pecado. Permítame preguntarle algo, hermano. Piénselo, por favor. ¿Desea usted vivir fuera o dentro de la presencia de Dios? ¿Cuántos dicen dentro? Todos. Le hago otra pregunta. Respóndame con fe. ¿Considera usted que usted está viviendo en la presencia de Dios? ¿Cómo que nadie dijo amén ahora? Dígame, le dije que responda con fe. ¿Considera usted que está viviendo en la presencia de Dios? Sí, ¿qué se lo impide? Diga nada. Pero si usted insiste en no aborrecer el pecado, es otro tema. Dije que si deseaban vivir en la presencia de Dios, todos dijeron amén. Y luego dije, ¿estás viviendo en la presencia de Dios? Se oyeron como 5. No, hermano, no me haga que me agüite. O a mí, o a Chu García, o al pastor, o a Chu Mariscal, que dirigimos la alabanza, expresando cantos que anhelamos estar en su presencia, ¿no? Dice el Salmo 84, escrito por David, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ya no se diga entrar al lugar santísimo, decía David, porque como no era levita no podía entrar. Se desesperaba tanto que dijo, hasta el gorrión está ahí parado en el altar, hasta la golondrina hizo un nido, yo aquí afuera. Era un hombre que anhelaba estar en la presencia de Dios. Si tú lo anhelas, déjame decirte que Cristo quitó lo que había en medio para poder entrar. Y si tú y yo lo valoramos, tenemos que aborrecer el pecado para no volvernos a salir nunca. Nunca. ¿Cuántos saben que elegir es renunciar? ¿Me expliqué? Piénsenlo mientras. Repito la pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que elegir es renunciar? Si hemos elegido habitar con Dios,
entonces hemos renunciado al pecado. ¿No? ¿Quién se atreve a vivir en la presencia de Dios guardando pecado? Cae muerto. Nomás lo sacan con una soga. Adiós, al panteón. En Mezquitán allá. Y el lunes te vamos a ir a llevar unas flores. No se crea, no vaya a ir. Eso es abominación. Elegir es renunciar. Si hemos elegido habitar con Dios en su presencia, significa que hemos renunciado al pecado. Sí. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Lo leímos en Salmo 97:10, ¿se acuerda? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Ama a Dios, odia el pecado. Había una canción muy bonita de un cantante de inglés hace mucho, me acordé. Ama a Dios, odia el pecado. No hay otra opción. Elegir es renunciar. ¿Qué eliges? Para que sepas a lo que estás renunciando. ¿Eliges el pecado? Estás renunciando a Dios. En el tabernáculo, el acto de entrar deliberadamente a la presencia de Dios con inmundicia en el corazón se calificaba como profanar. ¿Sabe lo que es profanar, hermano? Es la palabra perforar. Es querer entrar con un taladro en una puerta donde no tienes la llave. Quieres derribarla como dé lugar. ¿Se va a molestar el dueño si le derribas la puerta? ¿Se va a molestar? Eso es profanar. Es perforar, es herir, es disolver, es romper, y dice, hay una connotación ahí en el significado hebreo, profanar es romper como si se usara una cuña para abrir, como forzar. Yo quiero entrar. ¿Por qué si estás inmundo? ¿Por qué quieres hacer de las tuyas en un lugar santo? Elegiste a Dios, aborrece el pecado. No podemos vivir una vida doble como cristianos. Es profanar, es violar. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué es voluntariamente, hermano? Pecar si yo quiero, si se me antoja, yo peco. Eso significa. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Actitud hacia el pecado, mis hermanos. Pecar deliberadamente sabiendo el precio que le costó a Cristo quitar de en medio el pecado. Mis hermanos, Cristo no llegó y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no entras a la presencia del Padre? Es que hay pecado, Jesús. Déjame quitarlo. Ya está, pásale. No, eso es una broma. Él fue masacrado, fue golpeado, fue crucificado, fue escupido, fue humillado. ¿No? Y con eso pudo lograr quitar de en medio el pecado. Pecar deliberadamente, sabiendo el precio que le costó a Cristo quitar de en medio el pecado, nos lleva a tener por inmunda su sangre y pisotearla. Eso es profanar. Pero Julio, eso dile a los que no han nacido de nuevo. Yo no sé quién ha nacido de nuevo aquí. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe cuántas personas hay aquí nacidas de nuevo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No sé si me expliqué en esto que dije. Recibe la palabra de Dios. Yo la recibo. Cada uno debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso es la palabra de Dios. La victoria sobre el pecado no se obtiene solo por pensar o decir que estamos bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. No digas eso. Examínate. Eso hace el religioso, decir que está bien con Dios. Eso hace el religioso. El cristiano se examina. El religioso dice, estoy bien. El cristiano dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad que no te agrade. Examíname, Señor.
Dice la palabra de Dios también en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que tenemos libre acceso y victoria sobre el pecado por Jesucristo? ¿Cuántos lo saben aquí? Eso es ser cristiano, hermano. Eso es no ser religioso en cuanto a nuestra actitud hacia el pecado. Quiero invitarle a leer 2 versos en los Salmos para cerrar este tema. Si es tan amable, vaya conmigo al Salmo 119. Salmo 119. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo le invito a hacerlo. Salmo 119, versículo 113. ¿Listo? ¿Lo podemos leer juntos y en voz alta? Hágalo conmigo. Salmo 119, 113 al 15. Vamos a leerlo aquí. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Cuántos piensan así? Verso 163 de ese mismo capítulo. Salmo 119, versículo 163. Cortito pero contundente. Léalo conmigo. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos quieren aborrecer el pecado como Dios lo hace? Cierra tus ojos, mi hermano. Vamos a orar. Amén. No te vayas sin orar a Dios. Ofrécele a Dios una ofrenda que sea tu mismo corazón arrepentido. Señor, esta noche queremos tener una nueva actitud hacia el pecado. Si hemos intentado, Señor, evadir el pecado solo porque le tenemos miedo a la muerte, pues perdónanos, Señor, porque no debiera ser esa la primera razón. Aborrecemos el pecado, Señor, porque a ti te duele, porque a ti te ofende y porque tú eres nuestro Dios. ¿Podrías levantar tus manos y decírselo con un corazón sincero, como nos invita el apóstol Pablo invitaba a los de Corinto ahí en la carta? Celebrar la fiesta de la Pascua con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así ofrécele a Dios tu corazón esta noche. Una vez más, dile: Señor, examíname. Quiero celebrar la vida cristiana. Quiero celebrar que tú eres mi Salvador, sin tener por qué traer levadura a mi casa. No tengo por qué. No hace falta. No, Señor. Quiero tomar esa nueva actitud hacia el pecado que tú aborreces. Yo quiero aborrecerlo. La mentira abomino, Señor, y amo tu ley. Te amo a ti, Señor, y aborrezco el pecado. Espíritu Santo, llénanos de ti. La palabra de Dios dice que todos los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe siempre, te guíe a donde está la voluntad de Dios, la pureza de Dios, el lavacro de Dios, que es su palabra, su sangre, para que Cristo quite de en medio lo que tanto tiempo te ha estorbado y no vuelvas a ponerlo. Gracias, Jesús, porque nos has abierto la entrada privilegiada a tu presencia. Queremos tener esa actitud hacia el pecado, Señor, la actitud que tú tienes, aborrecer lo que tú aborreces, porque es abominación para ti, y amarte con todo nuestro corazón y amar tu ley, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.